Que Dios les bendiga grandemente. Jesús ora en Getsemaní. San Marcos capítulo 14 versículo 32 hasta el 42. El texto nos dice: vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que yo oro. Getsemaní significa prensa de aceite, era un lugar al pie del monte de los olivos. Allí Jesús entra en oración antes de ser arrestado. Esto nos muestra que Cristo enfrentó la cruz no con distracción, sino con comunión con el Padre. Jesús dice a sus discípulos que se sienten mientras Él ora. Antes del sufrimiento más grande, Jesús busca al Padre. Esto nos enseña que cuando pasamos por momentos difíciles, lo primero que tenemos que hacer es tener comunión con Dios. Luego el siguiente versículo nos dice: y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y angustiarse. Jesús lleva más cerca a Pedro, Jacobo y a Juan. Ellos habían visto su gloria en la transfiguración y ahora verán su angustia en Getsemaní. Dice que Jesús comenzó a entristecerse y a angustiarse. Esto muestra que su verdadera humanidad. Cristo no fingió dolor, Él sintió profundamente el peso de lo que venía. La cruz, lugar de sufrimiento, el juicio por el pecado y la separación que experimentará al cargar nuestras culpas. También Isaías 53:4 nos dice: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Luego nos dice el versículo 34: y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Jesús expresa su dolor, el decir: mi alma está muy triste hasta la muerte. Esto no era una tristeza común, era una angustia profunda, porque el Hijo de Dios estaba por llevar el pecado del mundo. Él pide a sus discípulos que velen, y esto lo podemos ver en este versículo. Velar significa estar despiertos, atentos, acompañando en oración en ese contexto. Pero ellos no entendían completamente la gravedad del momento. Aquí vemos algo hermoso y serio. Jesús no es un salvador distante. Él conoce el dolor humano, claro que sí. Él sabe lo que es angustia, tristeza y presión espiritual. Luego nos dice el versículo 35: y yéndose un poco adelante se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Según el versículo 35, Jesús se aparta un poco y se postra en tierra. Esta postura muestra humillación, rendición y clamor profundo. Cuando ora que si fuese posible pase de él aquella hora, no veo que él esté huyendo de la voluntad de Dios. Lo que veo es una expresión al peso real de la cruz. Aquella hora se refiere al momento de su sufrimiento, muerte y carga del pecado. Entonces, Cristo no temía simplemente al dolor físico. Muchos mártires enfrentaron la muerte cantando. El peso mayor era beber la copa del juicio de Dios contra el pecado. Según el versículo siguiente nos dice: y decía: Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Abba, ya.
expresa cercanía, confianza y relación filial. Jesús ora como hijo al Padre, reconoce que para Dios todo es posible, pero se somete completamente a su voluntad. La copa, la cual se menciona en este versículo, en la Biblia muchas veces representa juicio. Jesús estaba por beber la copa que nosotros merecíamos por nuestros pecados. Y sería hermoso resaltar lo que dice Isaías 53, versículo 5. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Creo que esto es muy importante citarlo. La frase central es, no lo que yo quiero, sino lo que tú. Aquí vemos obediencia perfecta. Jesús no fue obligado contra su voluntad. Él se entregó voluntariamente, sometido al Padre por amor. El versículo 37 nos dice, vino luego y los halló durmiendo, y dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Bien, Jesús vuelve y encuentra a sus discípulos durmiendo. Especialmente, en este caso, habla con Pedro, quien poco antes había dicho que estaba dispuesto a morir con él. Jesús lo llama Simón, así lo registra San Marcos, no Pedro. Es como si le recordaría o le recordara su debilidad humana. Pedro había hablado con mucha confianza, pero no pudo mantenerse despierto ni una hora. Esto nos enseña que muchas veces prometemos mucho, pero oramos poco. Y cuando falta oración, la carne se debilita más. Según el versículo 38 nos dice, velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Lo que acaba de decir Jesús es una verdad contundente. Este versículo es una enseñanza clave. Jesús no solo les reclama, les da la solución. Y la solución es velar y orar. ¡Qué maravilloso! Resalta este versículo, el espíritu está dispuesto. Significa que ellos tenían buenas intenciones, querían ser fieles, pero la carne es débil. Significa que la naturaleza humana, sin dependencia de Dios, puede fallar bajo una presión. Por eso no basta decir, yo quiero servir a Dios. Hay que orar, velar, depender del Espíritu Santo y cuidar nuestro corazón. El versículo 39 nos dice, otra vez fue y oró diciendo las mismas palabras. Querido hermano, amigo, Jesús vuelve a orar aquí. Esto nos enseña la perseverancia en la oración, aún con las mismas palabras, pero en clamor. No por falta de fe, sino por la intensidad de la carga. Esto quiere decir que hay momentos donde la oración no es larga por apariencia, sino intensa por necesidad. Jesús nos muestra que en la angustia se debe volver al Padre una y otra vez. Y no fallas si repites las mismas palabras. San Marcos, versículo 40. Y al volver otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderles. Los discípulos vuelven a fallar, sus ojos estaban cargados de sueño. De esta manera lo registra Marcos, muestra su debilidad con realismo. También se nos registra que no sabían
qué responderles. No tenían excusa. Esto nos recuerda que delante de Dios muchas veces nuestras promesas quedan cortas cuando no hay vigilancia espiritual. Pero también vemos la paciencia de Jesús. Él sigue caminando hacia la cruz por esos mismos discípulos débiles, con ellos mismos. Cristo no los dejó. El versículo 41 nos dice: vino la tercera vez y les dijo: dormid ya y descansad. Basta, la hora ha venido, he aquí el Hijo del Hombre es entregado en mano de pecadores. Jesús viene por tercera vez, la hora llegó, ya no hay más tiempo para velar con Él en Getsemaní. El arresto está cerca. Esto nos demuestra que todo tiene su tiempo. Este versículo también dice: el Hijo del Hombre es entregado en mano de pecadores. Jesús el Santo será entregado a hombres injustos. Por eso no significa que perdió el control. Él ya había aceptado la voluntad del Padre. Entonces, aquí vemos la firmeza de Cristo. Sale de la oración ya preparado para enfrentar la cruz. Se venía algo muy importante y Él lo cubrió con oración, con comunión con el Padre. El versículo 42 nos dice: levantaos, vamos de aquí, se acerca el que me entrega. Jesús no huye, dice: levantaos. Entonces, Él enfrenta voluntariamente lo que venía. Luego dice: he aquí se acerca el que me entrega. Y Jesús sabía que esto tenía que suceder. En Getsemaní vemos la agonía, pero también la victoria de la obediencia. Antes de vencer en la cruz, Jesús vence en oración. Qué maravilloso es leer esto y entender que este pasaje muestra claramente a nuestro Cristo verdadero, plenamente Dios y plenamente hombre. Como hombre siente tristeza, angustia y dolor. Como hijo obediente se somete perfectamente al Padre. También, mis amados, nos muestra nuestra debilidad. Los discípulos querían ser fieles, pero durmieron cuando debían velar. Por eso Jesús nos enseña: velad y orad. Y creo que esta palabra debería quedar grabada en nuestros corazones. Velad y orad. Entonces, la gran enseñanza es esta: la carne es débil, pero la oración nos mantiene despiertos en comunión con Él. La obediencia no se sostiene con orgullo, sino con dependencia de Dios. Bien, mis amados hermanos, de esta manera pasaríamos a los versículos siguientes.